Epístola de Pablo a los Romanos. Vamos a interrumpir hoy nuestra serie de exposiciones de Primera a los Tesalonicenses debido a nuestra celebración de la Cena del Señor. Romanos capítulo 8 y vamos a exponer los versículos 2 y 3. En la cena anterior expusimos el versículo 1. Hoy quisiéramos centrar nuestra atención en los versículos 2 y 3. Romanos capítulo 8, versículos 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Vamos a orar. Señor, cuando vemos la historia de la redención, cuando vemos en las Escrituras todo lo que tú hiciste para salvarnos de nuestros pecados, salvarnos de nuestra vida de impiedad, tenemos que decir como el himnólogo, de tal manera tú nos has amado. Te pedimos, oh Señor, que al considerar estos versículos, al considerar tu palabra, tú hables a nuestros corazones. Si hay alguien aquí que no ha sido redimido, que no ha sido salvado, te pedimos, oh Señor de gracia, tú que deseas, que obras la salvación, tú que no te cansas de salvar a pecadores malvados, te pedimos por tu gracia, por tu compasión, que tú obres en ellos en esta mañana. Pero te pedimos que tú seas con nosotros, los que hemos sido redimidos ya. Señor, que nuestro amor hacia ti, hacia tu Hijo Jesucristo, pueda ser avivado. Que nuestro deseo de vivir para ti sea fortalecido. Que al ver el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, nosotros podamos, oh Señor, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Te rogamos esto, no en ninguno de los méritos que podamos tener, porque no los tenemos. Solo pecado y maldad. Pero hay alguien que sí los tiene, y es el Señor Jesucristo. En nombre de Él te lo pedimos. Amén. Yo voy a dar una declaración y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros va a estar de acuerdo. La libertad es una de las cosas que más apreciamos. Sobre todo aquellos que venimos de contextos como el cubano, el venezolano, donde se mancilla diaria y constantemente las libertades. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos posiblemente encontramos una de las declaraciones más hermosas acerca de la libertad. Miren lo que escribió Thomas Jefferson. Sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que están entre estos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituye entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. No estoy de acuerdo con esa parte, es la única parte en la que no estoy de acuerdo. Yo creo que la autoridad de los gobiernos no depende de los gobernados, depende del Dios que es el autor de todas las cosas.
que cuando quieran que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar la seguridad y la felicidad. Mis amados hermanos, cuando vemos la historia, llegamos a la conclusión de que mucha sangre se ha derramado en pro de la libertad. Madame Roland, no sé si han oído hablar de ella, que fue una de las personas guillotinadas, muchos lo fueron en el periodo de la Revolución Francesa, después que había ascendido al patíbulo y ya cuando estaba lista a poner su cabeza en la guillotina, dijo una frase sumamente célebre: «Oh libertad, ¿cuántos crímenes son cometidos en tu nombre?». Y es verdad, mis amados hermanos, que los crímenes más negros y repugnantes que manchan la historia de la humanidad se han empañado de sangre, y muchos porque están buscando libertad. La epístola de Pablo a los Romanos, en su capítulo 8, es uno de los capítulos más solemnes que encontramos en la palabra de Dios. Alguien decía que si la palabra de Dios fuera un anillo y que la piedra del anillo fuera el libro de Romanos, el capítulo 8 sería el lugar que más brilla de esa piedra. Dice alguien, este capítulo ofrece una gloriosa manifestación del poder de la gracia divina y de la provisión que Dios ha hecho para su consuelo. Mis amados hermanos, ¿qué hace de hermoso el capítulo 8 a los Romanos? Que habla de libertad. Habla de la libertad más gloriosa que un ser humano pueda disfrutar. La libertad de sus pecados. Tal vez tú dirás, sería lindo que mi país fuera libre y esa es la libertad más gloriosa que se pueda tener. No hay una libertad más gloriosa. Hay una más gloriosa que esa. La libertad del pecado. Aquellos que han recibido esa libertad pueden proclamar a voz en cuello: Dios es mi Dios, Cristo mi salvación, Él es mío y yo de Él. En los versículos 3 y 4 encontramos la razón por la cual tú y yo, mi amado hermano, podemos estar seguros. Podemos estar seguros de que no recibiremos ninguna condenación. Ahora, si algo yo quiero clavar en tu mente, si hay una idea que quiero que esté presente en tu corazón mientras expongo este pasaje, oye esto. Es que la seguridad de que hemos sido libertados de la condenación es una obra exclusiva del Dios Trino. La vez anterior nosotros les dimos una buena noticia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y nos fuimos gozosos los que estamos en Cristo, sabiendo que ninguna condenación recibiremos. Y puede ser que desde el momento en que yo prediqué ese sermón hasta ahora, puede que algunos se pregunten, bueno, no tengo ninguna condenación. Tal vez yo me lo merezco. He sido una buena persona. Y lo que yo quiero que tú entiendas, mi amado hermano, es que si hemos de estar seguros de que hemos sido libertados, de que no tendremos condenación, es porque esa salvación es una obra exclusiva del Dios Trino. En otras palabras, no recibiremos ningún aplauso por haber sido salvados. El único que merece aplausos, que estemos toda una eternidad aplaudiendo y gozándonos en eso, es el Dios Trino. Ahora, Joel, tal vez tú te preguntes, ¿cómo tú puedes probar por Romanos 8, 2 y 3 que la obra de salvación, esa libertad que tenemos, que esa libertad de condenación es una obra exclusiva del Dios Trino? En primer lugar, porque la obra de redención, esa
salvación que tenemos, esa liberación de condenación, es algo efectuado solo y únicamente por el Espíritu Santo. Miren el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El versículo 2 comienza con la palabra porque. Esta expresión es importante debido a que da la razón de por qué podemos estar seguros de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este texto nos enseña la razón por la que nosotros podemos estar confiados de que en la venida de Cristo, o si morimos, podremos estar en la eternidad y que ninguna condenación será reclamada o será traída a nosotros. La razón, mi amado hermano, si estás en Cristo, la razón por la que tú y yo podemos vivir esta vida confiados, esperando a la eternidad, es porque hemos sido librados de toda la condenación. Y esa condenación ha sido quitada de nosotros por una obra de alguien externo. Mis amados hermanos, este texto no puede ser más descriptivo. Nos habla de nuestro pasado y de nuestro presente en Cristo y nos da confianza para nuestro futuro. Yo no sé si notaste algo, pero hay algo que presupone el texto. Cuando el versículo nos dice en el versículo 2 del capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, presupone algo importante. Antes de que eso pasara, antes de que fuera liberado de la condenación, yo estaba en otra posición completamente opuesta. Yo era un esclavo. Si me dices, no, porque me libraron de un cáncer, lo que presupone es que antes de que te operaran o que te dieran quimo, la condición natural de tu salud era precaria. Tú tenías un cáncer. Así que lo que presupone este texto, mi amigo que nos visitas esta mañana, este texto presupone la condición en la que tú te encuentras. Tú hoy, debido a que no estás en Cristo, estás en una naturaleza completamente diferente de aquellos que están en Cristo. Tú te caracterizas por esclavitud. Esa es la esencia de tu naturaleza espiritual. Eres un esclavo. ¿Esclavo de qué? Ya la esclavitud se acabó hace tiempo. Las Escrituras enseñan de que eres un esclavo del pecado. Mis amados hermanos, antes de venir a Cristo, nosotros no éramos santicos esperando una obra de redención. Éramos impíos, malvados, pecadores que eran esclavos del pecado. Teníamos un entendimiento entenebrecido que dominaba toda nuestra forma de pensar. De ahí que en cuanto al espiritual, las opiniones del mundo, la opinión de Satanás era esclavizante y controladora sobre nuestras vidas. De hecho, déjame decirte una cosa. Si tú no has entendido eso, tú no has entendido el Evangelio. Y yo sé, mi querido amigo que nos visitas en esta mañana, yo sé que a nadie le gusta que le digan que es un esclavo del pecado, que tiene un entendimiento entenebrecido. Entenebrecido significa, para decirlo, no usamos usualmente esa palabra, ¿verdad? Entenebrecido significa ¿qué no siente? Insensible, esa es la palabra. Insensible. Lo que Dios dice, tal vez tú le oirías. Pero en realidad, cuando vemos tu vida, a ti te tiene sin cuidado lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque tu corazón es insensible. Tu entendimiento está entenebrecido. Eres insensible a las verdades de Dios. Cuando una persona es creyente y Dios dice verde, ¿qué es lo que dice el creyente? Verde. Aun cuando no lo entienda,
No tiene que entenderlo de inicio. Cuando nosotros veíamos esta mañana en la clase de escuela dominical a Abraham o algunos de los pasajes que fueron mencionados, Isaías hablando del Mesías, probablemente ellos no entendían a cabalidad cada una de las cosas, pero ellos confiaban en lo que Dios estaba revelando. Ahora, puede ser que a ti no te guste que yo te llame esclavo del pecado, y yo lo entiendo. Pero déjame poner en tu corazón algo que es sumamente importante. Esta no es la visión de un hombre puritano y extraviado mentalmente. Esta es la opinión que Dios tiene de cada persona que no está en Él. ¿Quieres que te lo demuestre? Miren la opinión de Jesús sobre alguien que no está en Él. Mi amigo, esta no es mi opinión. Esta es la opinión de Jesús. En Juan capítulo 8, versículos 34 al 36, no tienen que buscarlo, yo lo voy a leer. Pero mira la opinión de Jesús sobre alguien que no ha creído en Él. Jesús respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El texto es sumamente escudriñador. Aquel que tiene pecado es un esclavo del pecado. Para que tal persona pueda ser liberada, no se le pide, no se le exige que haga un esfuerzo. No podrá. Se le dice, tiene que venir el Hijo y libertarte, porque aquel a quien el Hijo liberta es verdaderamente libre. Y obviamente por el contexto se está refiriendo al pecado. Esta es la misma descripción que hace el apóstol Pablo de aquellos que están sin Cristo en Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18. Oye esto, mi amigo. Yo te pudiera dar 10 consejos, yo no soy millonario, para hacerte millonario en un año. Esto es 100,000 millones de veces mejor que darte un consejo como ese. Esto tiene que ver con la eternidad. Miren lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿No sabéis que si os sometéis a algo como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, ¿cómo describe a los creyentes de Romanos antes de estar en Cristo? Personas que eran esclavos del pecado. Aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Déjame ponerte un par de ejemplos. ¿Cómo se evidencia esa esclavitud del pecado en las personas? Esa insensibilidad acerca de lo que Dios ha dicho se manifiesta en que en la mayoría de las personas que no están en Cristo tienen un estilo de vida autodestructivo. Buscan al pecado y el pecado los mata. ¿Por qué una persona que sabe que hay SIDA en la calle, que sabe que hay enfermedades venéreas, que sabe que la promiscuidad destruye vidas, aún así sigue viviendo un estilo de vida promiscuo? ¿Por qué una persona que sabe que la droga, desde la marihuana hasta la más veleidosa que haya, destruye vidas, tiene en Google, no hay que ser un experto, tendrás aquellos que promueven la droga y te dirán que no es tan peligrosa, pero si tú vas a médicos, a doctores, a gente que saben lo que cualquier droga crea en el sistema de nuestros cuerpos,
y tenemos la información que la droga destruye vida, aún así hay personas que se meten en la droga. ¿Por qué si sabemos tanto de las enfermedades que provoca el cigarro? Desde cáncer en los pulmones, Ricardo y... Se me olvidó tu nombre, mi hermano. Y René pueden dar una descripción más exacta de esto que yo. Aún hay personas que fuman. Mis amados hermanos, porque son esclavos del pecado. Y tal vez tú no fumes, tal vez tú no ingieras drogas, tal vez tú, ¿cuál fue el primer ejemplo que puse? No seas un promiscuo. Pero estoy seguro que si tú me permitieras hacerte una radiografía espiritual, yo vería en ti un estilo de vida autodestructivo. Porque el pecado mata. ¿No es eso precisamente lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8? Mira el versículo 2 una vez más. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa palabra que para nosotros es I, en griego es kai, significa también. El pecado es muerte. Miren lo que dice Bodner en su famoso libro Predestinación. Si tú no lo has leído, casi todos los domingos promuevo un libro. Si tú no has leído ese libro, lo voy a empezar a preguntar en las entrevistas para ser miembro de la iglesia. Es una broma. Miren lo que dice Bodner en su libro Predestinación. Las Escrituras enseñan que el hombre caído es cautivo y esclavo voluntario del pecado y totalmente incapaz de escapar de su propia esclavitud y corrupción. No puede entender y mucho menos hacer las obras de Dios. Está bajo lo que podríamos denominar la libertad de la esclavitud. Un estado en el cual el individuo es libre, pero solo para hacer la voluntad de su amo. En este caso, el pecado. Mi amigo y mi hermano, es tan profunda la corrupción del ser humano que está, oye esto, que está más allá de tu poder, el poder purificarte a ti mismo. Tu única esperanza de restauración yace, por tanto, en un cambio de corazón, el cual solo puede efectuar el poderoso, soberano, creador, Espíritu Santo, obrando cuando, dónde y como Él quiere. Mi querido amigo, puede ser que a estas alturas tú estés pensando, bueno, si la descripción que está diciéndome Joel, basado en lo que Jesús enseñó, y Pablo, es correcto. Si soy un esclavo del pecado, pues bien, voy a tomar todas mis fuerzas, voy a enfatizar, me regenerar, eso mismo, me liberaré. Buscaré tener comunión con Dios. Me esforzaré por ser bueno. Ya no voy a engañar a mi esposa. Ya voy a hacer las cosas buenas, no le voy a gritar. Déjame decirte una cosa. No importa cuánta determinación te propongas en hacer un cambio para poder tener comunión. No importa cuánto te esfuerces, nunca podrás lograrlo. Sería más fácil tratar de sacar agua de un barco agrietado sin reparar sus grietas que reformar a un hombre no regenerado sin antes cambiar su corazón. Ahora, mi hermano, en cuanto a ti y a mí, ¿qué fue lo que nos libró? El texto nos dice que fue la ley del Espíritu de vida. Gracias a Dios por Él, por su obra, no nos quedamos en esa situación. Hemos sido librados de toda condenación.
no porque lo buscamos, no porque nos esforzamos, sino por la obra de la ley del Espíritu. Mira el versículo 2 una vez más. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es una expresión muy inusual en las Escrituras. Hemos visto que a veces Pablo utiliza la palabra ley en un sentido de principio. Algo que crea coerción, fuerza, influencia y que impulsa a la acción. Así como se refiere Pablo a la ley del pecado en el capítulo 7, que habla de una ley que gobierna la conducta de aquellos que están sin Cristo y los convirtió en prisioneros. Ahora el apóstol Pablo habla de una ley muy diferente. La ley aquí entonces es el principio que obra el Espíritu Santo en nosotros y que conforma nuestra liberación. En otras palabras, esa ley del Espíritu a la que se refiere Pablo aquí está hablando sin lugar a dudas de la regeneración. Es una obra que realiza el Espíritu Santo en nuestros corazones, que libera al pecador del dominio del pecado, dándole una nueva disposición ante Dios y ante su palabra. Esa obra del Espíritu Santo, la regeneración, Él usa, el Espíritu, la palabra de Dios para transformar, regenerar, crear una nueva creación, valga la redundancia, en aquel que es pecador. ¿Recuerdan ustedes la reunión que tuvo en Juan capítulo 3 el Señor Jesús con este eminente maestro Nicodemos? Era un hombre sumamente versado en las Escrituras. El Señor Jesús le llama a este hombre el maestro de Israel. Bueno, ¿tú te imaginas que te llamen eso el orgullo? Era un hombre sumamente entendido, pero no había comprendido. Tenía mucha información en su cabeza, pero esa información no formaba parte vital de la vida de este hombre, porque eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Así que cuando viene con esa pregunta tan importante, que él no sabía, a pesar de que era alguien versado en las Escrituras, el Señor Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. La regeneración es el nuevo nacimiento. Y lo que enseña el apóstol Pablo es que es independiente de nosotros. O sea, es una obra que hace el Espíritu Santo que nosotros no procuramos, que opera el Espíritu Santo soberanamente. Ahora miren la expresión, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida. ¿Viste cómo se habla del Espíritu? Es el Espíritu de vida. La naturaleza esencial del Espíritu al obrar en pecadores y en cosas es dar vida. Tú lo puedes ver desde Génesis 1:1. Algunos textos. Juan 6:63. Oye esto. El Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mis amados hermanos, la palabra de Cristo, dado que es inspirada por el Espíritu, es vida. ¿Cómo es que algunos dicen que la letra mata? Eso lo dice Pablo en un contexto, pero algunos, para minimizar la importancia de la palabra, la utilizan muy mal. La letra mata y el Espíritu vivifica. De hecho, eso es lo que estoy diciendo yo. Y lo que está diciendo Jesús. La manera en que vivifica el Espíritu Santo es a través de su palabra. Así que obviamente no está hablando mal de la palabra Pablo cuando dice que la letra mata. Porque esa letra viene del Espíritu. Si se está refiriendo Pablo a la palabra. Pero eso es para otro sermón.
Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata y el espíritu vivifica. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Volvamos a Romanos 8:2. La ley del Espíritu comunica vida. Mis amados hermanos, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Bueno, está hablando exactamente de lo mismo que él escribió en Efesios capítulo 2. Ahora sí quiero que vayas conmigo. Yo quiero que tú lo veas. Efesios capítulo 2. Mira el versículo 1, porque es de esto de lo que está hablando Romanos 8:2. Él dice que la ley del Espíritu de vida. Y yo le digo de lo que está hablando de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Esto que estaba hablando ahora en Efesios capítulo 2, versículo 1. Miren lo que dice Pablo aquí. Y Él, en este contexto es Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos nosotros antes de Cristo? Muertos espiritualmente. Hay una expresión que usa el pastor Sugel que a mí me da mucha risa. No quiero que nadie lo tome ofensivamente. Es una ilustración. ¿Saben por qué? Mira, hay personas que le pasa esto. Vivían en su vida de pecado. Viene el Evangelio. Y de pronto, aquel que no estaba buscando nada del Evangelio, entiende el Evangelio, cree en el Evangelio y es salvado. Y esa persona dice, es que qué tonto era. Iba por un camino que me llevaría al infierno. Seguramente que si yo le digo esto a mi amigo Periquito, que es sumamente inteligente, él va a creer porque está claro. Nuestro pecado es muerte y nos va a llevar al infierno y en Cristo tenemos la salvación de nuestras almas. Es lógico, ¿no? Así que va a hablarle a Periquito y le predica a Periquito. Muy inteligente muchacho, graduado en Harvard. Y Periquito lo mira y le dice, me estás hablando de la mayor tontería que me han hablado en mi vida. Pregunta, ¿por qué Periquito no aceptó el mensaje siendo tan inteligente y esta persona de la quien estamos hablando no siendo tan inteligente comprendió el Evangelio y creyó el Evangelio? Por la condición en la que está Periquito. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición en la que está una persona lejos de Cristo es muerto espiritualmente. De tal manera que cuando tú le hablas el Evangelio, y aquí viene la expresión del pastor Sugel, es como un pollo viendo televisión. Cualquiera entiende un cartel, ¿verdad? Vamos en la carretera, hay un cartel y el cartel nos dice, para allá está Naples, para allá está Miami. Si tú quieres ir para Miami, tú le haces caso al cartel. No puedes decir, voy para Miami, pero le hago caso al otro cartel. Nadie hace eso. Ahora imagínate que vas por el camino y que hay un cartel bien grande que te dice, hoyo a 100 pies, porque lo iba a decir mis hermanos, todavía yo estoy en kilómetros y metros. A 100 pies. Y tú dices, nadie hace esto. No. ¿Qué cosa es lo que a la gente se le ocurre? Poner un cartel, hoyo a 100 millas. Yo voy a probar y voy a poner el carro ahora a 100 millas por hora. Nadie hace eso.
¿qué hacen normalmente las personas? Hacen caso de los carteles. Hoyo a 100 pies, voy a bajar la velocidad. A lo mejor un hoyo demasiado grande, no le puedo dar la vuelta. Y me caigo y se rompe mi carro. Mi carro, Joel. Mi carro es un Corolla, pero es mi carro. Y tú le dices a un hombre, a una persona, ¿sabes por qué te está yendo tan mal espiritualmente? Es por tu pecado. Tu pecado te está matando por dentro. Y déjame decirte que hay solución a tu problema. Está en Cristo Jesús. Y la persona no hace caso. No, es como aquel que veo el cartel de 100, hoy hace, no, ¿por qué? ¿Por qué no se quiere? Yo voy contento. La mayor estupidez que pueda decir un impío es, yo prefiero estar en el infierno con amigos que en el cielo con hipócritas. Eso es una tontería. O hay mucha ignorancia para decir eso. ¿Por qué no hacen caso? ¿Por qué no oyen? ¿Por qué están muertos espiritualmente? ¿Qué necesitan? Que Él les dé vida. Esa es la regeneración. Versículos 4 y 5 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Aplicación. Ten cuidado, mi amado hermano. Tú que crees en la gracia soberana de Dios, que vivas como si el cielo lo mereciste en algún momento. ¿No has visto tú de esos creyentes que dicen, yo creo en la gracia soberana de Dios? Y anda pisando a los que están alrededor como si a él, solo en el caso de él lo mereciera. La ley del Espíritu es el factor gobernante y omnipotente que actúa en la vida del creyente y que produce ahora orden, poder, fruto para vida. El pecado antes imponía su ley al pecador no creyente, pero ahora el Espíritu comunica vida, una vida nueva, victoriosa, la vida victoriosa del resucitado como Espíritu vivificante. Mis amados hermanos, muchas veces se nos acusa de no creer en el Espíritu Santo. Esa iglesia, yo no voy a esa iglesia. ¿Y por qué? Porque ahí no creen en el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen de ti. Bueno, déjeme decir que en primer lugar, nosotros sí creemos en el Espíritu Santo. Y aquel que dice que no creemos en el Espíritu Santo, no solo está mintiendo, sino que no sabe, ignora lo que nosotros creemos en el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, somos nosotros los que en verdad creemos en el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, estamos diciendo que si alguien ha sido salvado por la obra misericordiosa, omnipotente, soberana, exclusiva del Espíritu Santo. ¿Alguien puede decir? Yo creo en el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque creemos en el hablar en lenguas. ¿Sí? ¿De verdad? Mis amados hermanos, las lenguas pueden falsearse. ¿Alguien puede hablar en lenguas y no ser cristiano? ¿Quieres una prueba? Orlando, vamos a llevarlos a Cuba. Vamos a llevarlos a Cuba y los vamos a llevar a un centro de adoración africana de esa y verás personas allí hablando en lengua y te aseguro que no es el Espíritu Santo. ¿Se puede falsear? No, porque creemos en los milagros. Satanás hace milagros. ¿Sabe lo que no puede hacer Satanás? Obrar en la vida de una persona, transformarla por su poder, darle libertad, darle vida espiritual. Eso no lo puede hacer Satanás. Y nosotros estamos diciendo que el Espíritu Santo es el único que lo puede hacer.
No lo puedes hacer tú, no lo puedo hacer yo. Creer, esto es el poder del Espíritu, porque alguien se cayó para atrás, ¿de verdad? Ese es el poder de Dios en acción. No, mis amados hermanos. El poder de Dios en acción es cuando viene alguien que ha estado esclavizado por la ira o por el alcohol o las drogas y viene a Cristo fruto de la obra del Espíritu y ese hombre es transformado. Era alguien que golpeaba a su esposa, que maltrataba a su esposa y ahora el Espíritu ha hecho una transformación tal en el corazón de esa persona que ama sacrificialmente a su esposa. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros creemos, como nadie, en la obra misericordiosa, soberana del Espíritu Santo. Por eso predicamos, mis amados hermanos. Por eso predicamos como predicamos. No porque creamos que nosotros podamos crear algún efecto en los que me oyen, sino por la convicción de que el Espíritu Santo puede remover cualquier barrera que haya. Se dice que cuando Spurgeon iba subiendo cada domingo al púlpito o a donde fuera a predicar, él iba repitiendo mientras iba subiendo las siguientes palabras. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que estaba en la mente de Spurgeon? No me interesa ser el príncipe de los predicadores. Si algo va a pasar mientras yo expongo la palabra, ha de ser solo y exclusivamente por la obra del Espíritu Santo. Es por esa ley del Espíritu que ahora tú y yo podemos decir confiadamente, Señor, gracias, porque tú me has librado de toda condenación. Ahora, yo les estoy diciendo una cosa, y es que esa liberación es una obra exclusiva del Dios Trino. Y lo probamos en que Pablo dice que es el Espíritu Santo el que la hace. Pero en segundo lugar, podemos decir que la obra de liberación que ha sido operada en nosotros es una obra exclusiva del Dios Trino por la poderosa obra del Señor Jesucristo. Miren el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Solo Dios, el Dios Trino, puede librarnos de la esclavitud, del pecado y de la muerte. No sé si lo has notado. Pero este es un texto eminentemente trinitario. Aquí está el Espíritu Santo, aquí está Dios el Padre y está el Hijo. Si nosotros tuviéramos solamente este texto, Romanos 8 en toda la Biblia que hablara esto, nosotros tendríamos base suficiente para creer en la doctrina de la Trinidad. Tres cosas, pero hay una cosa dividida en dos, y es la imposibilidad nuestra. Mis amados hermanos, es imposible que nosotros podamos salvarnos por nosotros mismos. Tiene que ser obra del Dios Trino. En primer lugar, porque la ley está imposibilitada de poder salvarnos. Miren lo que dice el versículo 3 en su primera parte. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Sabe de lo que está hablando el apóstol Pablo? Yo quiero que tú me prestes mucha atención. Sobre todo si tú estás de visitas y no puedes decir con convicción que he sido salvado. Lo que está diciendo es que es imposible que alguien pueda salvarse tratando de hacer algo bueno. Puede ser que tú te veas como alguien bueno a ti en tus propios ojos. De hecho, puede ser que los que te rodean te digan, fulano, qué buena gente tú eres.
El problema es que cuando la ley te examina, no solo te examina en lo externo, sino en lo interno. Y lo que hace la ley moral de Dios, que es de lo que está hablando ahora el apóstol Pablo, es condenarte, porque no solo ves lo externo, sino también lo interno. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando las personas nos ven, y nos ven ayudando a una viejita que quiere cruzar la calle, y nos ven dando dinero a los pobres, y nos ven no dándole golpe a los demás. ¿Qué dicen los demás, los hombres naturales, los hombres de la calle? ¿Qué nos dicen? Fulano, qué bueno tú eres. ¿Saben cuál es el problema? El problema es doble. Por un lado, este hombre solo puede ver mis actos externos. Este hombre no puede ver mi corazón. No puede ver el estado real de mi corazón. Segundo, no es este hombre, no es la opinión de este hombre la que me va a juzgar en el último día. En otras palabras, la opinión de este hombre sobre mí es intrascendente. Si mis amigos, ustedes me dicen, qué bueno tú eres. Había aquí una persona que asistía, ya no está asistiendo, cuando empezamos la iglesia, todos los domingos. Y a mí me irritaba, yo no se lo manifestaba, pero a mí me irritaba sobremanera que me dijera eso. Le estoy abriendo mi corazón. Esa persona me decía todos los domingos, Joel, qué buena persona tú eres. A veces, y es por eso que me irritaba, me parecía que lo que se estaba era como yéndole en contra de lo que yo estaba predicando, ¿no? Como para darme todos los domingos. Qué Joel, qué bueno. Y la última vez que vino aquí, no estábamos aquí, estábamos en la casa del compañero, te digo compañero, es mala palabra, del hermano Ortelio. Me dice, mira, hoy es mi último, fue sincera, hoy es mi último día aquí. Lo único que quería decirte es, Joel, qué buena persona tú eres. Miren, de verdad que eso pasó. Había un problema de ¿cómo se llama? De juicio ahí. Yo no voy a decir que es una persona tonta porque no está aquí y no voy a ofenderla. Un problema de juicio, pero vamos a suponer que yo le hiciera caso y que yo dijera, oye, yo soy una persona buena. Yo estoy creyendo una mentira. Porque esa persona no ve, la que más ve mis cosas es mi esposa y mi hija. O sea que esa persona no puede juzgar lo que yo hago en mi casa. Pero además, no puede ver lo que está en mi corazón. Pero hay algo más. Su opinión es intrascendente. Ella no me va a juzgar en el último día. Va a ser Dios. Así que la opinión que importa en este punto no es la que pueda emitir ningún ser humano. La opinión que importa en este punto es la que Dios pueda emitir. Porque Él sí ve el corazón. La ley está para dos cosas. Está para mostrarnos nuestro pecado y está para acusarnos. Por eso nadie puede ir al cielo, tener vida eterna y tener comunión haciendo buenas cosas. Porque la ley no es nuestro amigo. Está para mostrarnos el mal y está para juzgarnos. Y el juicio que emite no es solo, atiendan acá, el juicio que emite no solo está dirigiendo, regulando nuestros actos externos, sino lo que hay en el corazón. Puede ser que alguien diga, yo no he matado a nadie, yo nunca he engañado a mi esposa, yo nunca Una vez yo predicando el evangelio le dije, mira, decir mentira, y el hombre tuvo el descaro de decir, nunca he dicho una mentira. Ya. Lo que la ley prescribe no solo son actos externos, sino lo que hay en el corazón. Vayan conmigo, por favor. Yo quiero que tú lo veas
Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Este es Jesús. Este no es mi palabra ni mi opinión. Este es lo que Jesús dice. Aquí el Señor Jesús está tratando el tema de la opinión que tenían los rabinos acerca del amor, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos y la interpretación que Él da sobre los 10 mandamientos. Es obvio que la opinión de Jesús es la buena. Cuando un rabino en tiempos de Jesús miraba la ley, miraban los actos externos. Si tú no le habías cortado la cabeza a una persona con una espada, tú no habías incumplido el 6º mandamiento, no matarás. Pero miren cómo Jesús mira el asunto. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga fatuo, necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué está diciendo a Jesús? Que lo que está detrás del 6º mandamiento no es solamente un acto externo, sino hay algo que mora en el corazón. Si tú albergas en tu corazón enojo pecaminoso, ira pecaminosa, si tú haces actos como decirle fatuo a alguien, ¿sabe lo que significa fatuo? No lo usamos todos los días. No andamos, oye, mi jefe es un fatuo. No usamos esa palabra. Significa tonto, imbécil, bueno para nada. Es lo que significa la palabra fatuo. Si tú ofendes a alguien, si tú guardas en tu corazón enojo, en tu corazón, tú has incumplido el 6º mandamiento. Mi amado hermano, mi amigo, todo pecado comienza en el corazón. Es por eso que Jesús en Mateo 15, 19 dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora, miren algo más. En Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28, el Señor Jesús nos dice que el adulterio no es algo meramente externo que hacemos. Es algo que hacemos en el corazón. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mis amados hermanos, mis amigos que están en esta mañana aquí, yo creo que Jesús fue lo suficientemente claro en este pasaje como para yo añadirle algo importante. Aún los niños que están entre nosotros pueden comprender las palabras del Señor perfectamente. En el pasaje no hay ningún problema exegético, no hay ninguna palabra griega de difícil traducción. El Señor Jesús fue directo y simple. El Señor no pudo usar palabras más sencillas para hablar de que la ley, cuando juzga lo que hay en el corazón. Y cuando la ley hace eso, mi querido amigo, declara que todo ser humano, oye esto, todo ser humano es malvado e impío a los ojos de Dios. Todo ser humano. No, Joel, yo tengo una opinión diferente a la tuya. Bien. No serás el primero, tampoco el último. Mi problema no es que difiera de mi opinión. Mi problema, o tu problema más bien, es que tú difieras de la opinión de Dios. Porque dice Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Joel, me dirás tú, yo me he pasado la semana oyendo y sufriendo en la calle. Yo tengo tantos problemas, Joel. Y tú vienes ahora aquí, yo que vengo, para que tú me animes. Y tú me estás diciendo que yo soy un pecador malvado. Eso me ofende, Joel.
oféndete y ve a la cruz de Cristo. El mayor favor que yo te puedo hacer no es decir lo bueno que tú eres, es decir tu necesidad para que vayas a buscar solución en aquel que la tiene. Yo no tengo la solución de tu problema. Yo entiendo que puedes tener muchos problemas en tu vida. Yo no tengo la solución de eso. Pero al menos te puedo indicar dónde encontrarla. En el Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores. Y tú eres un pecador malvado. Un pecador más cabe para ser salvo. Pero tienes que venir a Cristo. No venir a mí, no venir a la iglesia, venir al Señor Jesucristo. Tu problema es que debes entender que vives en un estado de pecado que te separa de Dios. ¿Oíste el texto que te mencioné hace un momento? Por cuanto todos pecaron. Eso incluye a todos los que están aquí. Tú, yo, todos. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que significa destituidos? Eso nada más que lo oímos cuando vamos a la embajada de los Estados Unidos y nos dicen que no nos dieron la visa. Significa separado, alienado. Ahora nosotros, no solo la ley es débil para salvarnos, y ya yo estoy terminando, se los prometo. Nosotros somos débiles, precisamente por ese pecado. Mira el versículo 3 una vez más. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Así es como Dios describe a una persona sin Él, alguien débil por la carne. En otras palabras, no está la voluntad, los deseos y la capacidad de poder obedecer los mandamientos de Dios. Dado que los mandamientos no tienen que ver simplemente con lo externo, sino con las cosas que pasan en el corazón, con mis deseos, mis intenciones. Entonces llegamos a la conclusión de que no podemos cumplir los mandamientos. No podemos. Porque el asunto de los mandamientos no es 1 hora, 2 horas, es toda nuestra vida. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos toda su vida. Y entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Miren el versículo 3 una vez más. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Yo espero que yo haya sido claro. No podemos hacer absolutamente nada que nos lleve a la salvación. ¿Entendieron eso? Yo esperaba un amén. Yo lo voy a repetir, déjame darle porque está la grabación ahí. Después dicen que yo no le doy oportunidad a la gente. Yo espero que hayas entendido que no podemos hacer absolutamente nada para poder ser salvo. Yo espero que hayas entendido que eres un pecador, que tu camino te lleva al infierno. Y yo espero, y aquí el amén, yo espero que hayas entendido que tu ayuda debe venir de afuera. La ayuda es la del Dios Trino. Mira lo que tuvo que hacer el Dios Trino para que podamos ser salvos. El Padre tuvo que enviar al Hijo. Eso significa que Él tomó la naturaleza humana. Cuando se habla de Hijo, déjeme hacer un paréntesis aquí. Aquí vienen los antitrinitarios y los que creen que Jesucristo no es Dios. Y dice, Jesucristo nunca dijo que era Dios.
Yo no soy por naturaleza un hombre violento. Los que me conocen saben que soy un hombre tranquilo. Pero a veces no. Cada vez que Jesús dijo, soy el Hijo de Dios, estaba diciendo, hablando de su divinidad. Cuando mi esposa salió embarazada, yo no tenía temor de que salieran perritos y gaticos por ahí. Yo estaba seguro que iba a ser un ser humano. Porque los hijos tienen la sustancia y naturaleza de su padre. ¿No es verdad? Cuando Jesús dice, soy el Hijo de Dios, apague y vámonos. Él estaba hablando de su divinidad. De hecho, hay una palabra sumamente importante que no se utiliza para ninguno de nosotros cuando se habla de hijos de Dios. Es la palabra unigénito. La palabra unigénito en griego es monogenes. Viene de mono. ¿Recuerdan ustedes antes cuando comprábamos esos equipos que algunos decían mono? ¿Qué significaba eso? Que tenía solo una bocina. Estéreo, que tenía dos. Entonces la oía por los dos canales. Mono es uno. Genes, de ahí viene nuestra palabra genética. El único que tiene la genética de Dios en todos los sentidos. Miren lo que dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 18. No lo busquen porque ya se está acabando mi tiempo, yo lo sé. Óiganlo, yo lo voy a leer en la versión Biblia textual. Si no la tiene, cómprela. Nadie, porque se lo voy a decir, porque se lo voy a leer en la Reina Valera para que usted vea que hace un mundo de diferencia. Miren lo que dice la Reina Valera. ¿Me permiten extenderme un poquito más? Miren lo que dice la Reina Valera, que es una traducción buena, pero aquí se equivocó. La Reina Valera dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Bien, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, no ha dicho ni una herejía, habla de Jesús como el Hijo de Dios y el unigénito Hijo de Dios. Y dijimos hace un momento que tan solo esa expresión hablaba de la divinidad de Jesús. Pero cuando vemos el texto griego, cuando vemos la Biblia de las Américas o la Biblia textual, el texto dice algo muy diferente. Miren lo que dice el texto literalmente. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo reveló. No hay un mundo de diferencia. Porque aquí en la Reina Valera dice el unigénito Hijo, pero literalmente en griego no dice eso. Literalmente en griego dice el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Más claro para hablar de la divinidad de Cristo no puede ser. ¿Y por qué estoy enfatizando esto? Porque Cristo, siendo Dios, viviendo con una existencia divina, tomó la naturaleza humana para morir en la cruz del Calvario y así pagar por el pecado de aquellos que se van a salvar. Mis amados hermanos, pongámonos en contexto. Imagínate que de pronto traigas unos... Nadie se ofenda con el ejemplo, por favor. Vamos a ubicarnos. Imagínate que compras unos perritos. Compras una perrita, tiene unos perritos y tomas los perritos y los adoptas. Y los perritos crecen en tu casa. Y mientras van creciendo, te comen la chancleta. ¿Cómo puedo decirlo en otro idioma? En español, pero en otra. Las sandalias, los zapatos, las medias. Un día llegas, te han comido todos los muebles. ¿Han visto esos videos? Hay un video famoso de un husky acabando con un sofá que me duele el corazón cada vez que lo veo. Tú lo perdonas porque tú amas los perritos. Pero un día tú le vas a dar comida a tus perritos. Vas a hacerle un bien, vas a alimentar a tus perritos. Y tus perritos, tú dándole
la comida, te muerden la mano, que casi hay que cortártela. ¿Qué tú harías? Trayéndola a nosotros. Dios nos creó, nos hace vivir en su mundo, nos provee por su providencia y gracia común de muchas cosas. El sol sale sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Y nosotros pecamos y desobedecemos y hablamos mal de Dios. Hubiera sido perfecto y no pasa nada. No lo van a llevar a las Naciones Unidas. Que Dios dijera, ¿tanto bien te he hecho y tú me desprecias? Pues bien, seguirás tu camino y me verás el último día. Hubiera pasado y no hubiera pasado nada. Porque nosotros merecemos ese castigo. Pero Dios no hizo eso. Dios envió a su Hijo unigénito, aquel que tenía la sustancia del Padre, que nunca había hecho mal, nunca había hecho nada malo. Él tomó la naturaleza humana, pero sin pecado. Y fue a una cruz romana, juzgado por personas mentirosas, blasfemas y pecadoras contra Dios, su Padre y contra Él. Y fue a una cruz y fue clavado de manos y de pies. Le pusieron una corona de espinas para pagar la deuda de pecado, mi hermano, que tú y yo teníamos. Para que todo aquel que cree en Cristo pueda ser salvado y tener vida eterna. Dios perfectamente nos hubiera dejado en nuestros pecados. Y debido a que no podemos resolver nosotros, por nosotros mismos, nuestro problema de pecado y de maldad, nos hubiéramos ido al infierno y no pasaba nada. No iba a haber en la ONU un departamento de protestas contra los que se van al infierno. Y Dios no hizo eso. Dios el Padre pagó la culpa de nuestro pecado. Y la ira que debía ser vertida, mi hermano, sobre ti y sobre mí, Dios la derramó sobre su propio Hijo. Eso es lo que dicen estos versículos. Mira el pasaje una vez más, por favor. Y yo espero que Dios te impacte con su palabra. Porque lo que era imposible para la ley, y por cuanto era débil en la carne, Dios ha enviado a su Hijo a semejanza de carne de pecado. Eso no significa que Cristo era un hombre en apariencia, no. Cristo era un hombre real. Decimos comúnmente 100% humano, completamente humano. Y por causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Lo que hizo el Padre fue tomar a su Hijo Jesucristo y condenar a Cristo por nuestro pecado. Déjeme dar 2 palabras de aplicación. En primer lugar, a ti, mi hermano, que has creído, que crees que has sido redimido, tú que has sido salvado. ¿Cuántas veces tú has oído estas palabras? Basado en un texto, en otro, y que te cuenten por qué tú has sido salvado. Mis amados hermanos, cada vez que un creyente oye el Evangelio, lo que debería venir como resultado es transformación. Fue mi pecado, fue mi maldad la que llevó al Señor Jesucristo a tomar la naturaleza humana, una naturaleza que va a estar a partir del momento en que eso pasó, unida a la divina para siempre. Ya no se saldrá de esa
naturaleza, doble naturaleza. Vino y murió en la cruz por mis pecados, por los míos, por lo que hice yo. Cuando yo soy el que merezco el castigo. Eso debería llevarnos a ti y a mí a vivir vidas transformadas. Vidas centradas en el Evangelio. Vidas que no teman hacer sacrificios por el Señor, porque el Señor nos ha dado todo. Pero mi amigos, si tú has oído y Dios te ha dado la capacidad para entender el estado en el que tú te encuentras, en el estado de imposibilidad total, que no puedes hacer absolutamente nada para ser salvo de Dios, del infierno. Yo tengo una noticia para ti. Y es que hay solución a tu problema. Puede ser que tú tengas la mala experiencia de conocer creyentes que no viven a la altura de lo que tú crees que deben vivir. Eso no te va a eximir en el día final. No podrás llegar al día final delante de Dios y decir, es que yo conocía a muchos pastores hipócritas que le robaban el dinero a la gente y por eso yo no creí. No podrás hacerle eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios te juzgará por tus propios pecados, no por los de los pastores hipócritas que no obedecieron la palabra. No te vas a escapar de esas. Así que tú deberías, no importa tus circunstancias, escuchar lo que Dios está diciendo. Yo sé que tú estás oyendo mi voz, pero estamos exponiendo la palabra. Y yo espero que Dios esté hablando a tu corazón. Hay solución para tu problema. Esa solución está en el Señor Jesucristo. Tú debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Qué significa eso? Porque a veces los creyentes cuando hablamos del Evangelio decimos, tú tienes que venir a Cristo. ¿Dónde está eso? Déjame decirte lo que significa venir a Cristo. Venir a Cristo significa que tú debes creer única y exclusivamente en la obra del Señor Jesucristo para la salvación de tu propia alma. Todos los que estamos aquí, todos tenemos que luchar con el deseo de ganarnos el cielo. Creer en Cristo, yo le digo mucho yo le digo a mi hija constantemente, estoy diciendo algo que espero que no se ponga brava porque se lo digo. Yo le digo a mi hija, ¿tú crees? Entonces cree. Creer en el Señor Jesucristo significa creer en el Señor Jesucristo. Todos nosotros creemos que debemos pagar el cielo. Cuando estamos hablando de que creas en Cristo, eso significa de que tú tomas esos sentimientos y esos deseos de ganarse el cielo y poner tu fe en Cristo como la única provisión de Dios para la salvación de tu alma. El Señor Jesucristo dice, el que cree en mí tiene vida eterna. No simplemente, o no el que va a la iglesia, o el que levantó la mano un día, o el que hizo la oración del pecador. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sabes por qué es tan difícil para ti venir a la iglesia y demás y demás? ¿Por qué no crees? Pero tú, la solución de tu alma está en que tú te quites toda esa autoconfianza y tú creas única y exclusivamente en la obra, la persona y las palabras de Cristo
como el único medio para la salvación de tu alma. Significa, y esto solo puede pasar si el Espíritu Santo obra en tu corazón, que tú te arrepientas de tu pecado. En una ocasión Juan estaba predicando en el Jordán y vinieron la gente más religiosa y más buena de su tiempo. Y él les dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Déjame decirte que esas son las mismas palabras que yo te debo decir ahora. Arrepiéntete de tu pecado. Significa que tú vas por un camino donde el pecado es lo que te está arrastrando al infierno y que tú te vuelvas de él. Tú ahora vas caminando a pasos agigantados en una dirección opuesta a donde está Dios. Y lo que Dios te invita es a que te vires, a que vuelvas y dejes ese camino y vayas hacia Él y tengas comunión con Él. Que tú te arrepientas de tu pecado significa que tú odias tu pecado. Yo te lo puedo pedir y tú puedes entender eso. Pero a menos que Dios impacte tu corazón y veas la maldad de tu pecado, tú no podrás hacer tal cosa. Yo voy a orar por ti, porque la salvación es una obra del Dios Trino. Yo te puedo tomar a ti, mi amigo, y llevarte al infierno, y que tú veas los dolores del infierno, lo que sufrirás allí si tú no te arrepientes, y que tú puedas sentir el dolor, la tristeza, la amargura, la oscuridad, el miedo que sentirán las personas en el infierno. Y puedo tomarte luego, si me tuviera la capacidad, de llevarte al cielo y que puedas ver lo que los santos están disfrutando, la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, el deleite, descanso. Que a menos que el Espíritu Santo obre en tu corazón, tú no te sentirás movido ni por un segundo a creer y a arrepentirte. Pero déjame decirte una cosa. Nosotros creemos en el Espíritu Santo. Nosotros creemos que Dios te puede transformar y cambiar tu corazón. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa es la única solución a tu problema. Nota que no te estoy diciendo hazte miembro de esta iglesia. No te estoy diciendo ve y haz un gran sacrificio. Te estoy diciendo que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre, Señor, te agradecemos por la obra que el Dios Trino ha hecho por nuestra salvación. Te pedimos, oh Señor, que ahora al tomar de la cena podamos traer un poco de lo que hemos estado estudiando en esta mañana y podamos entender y podamos aplicar a nuestra alma cuánto costó mi salvación. Te pedimos, oh Señor, que mientras tomamos tu cena, tú hagas bien a nuestras almas. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.